doctores, hoy justamente la OPS habló de esta recomendación que hizo a la vacuna AstraZeneca, pero aclaró que la recomendación no significa otorgar el registro de uso de emergencia y que sería el viernes o hasta el lunes cuando otorgaría este registro una vez que analicen las plantas tanto de la India y de Corea del Sur en cuanto a calidad y, bueno, cuenten con todos los datos. Pero a México ya llegaría el domingo. ¿Aquí qué está pasando? Están siguiendo la indicación de la OMS, pero ella todavía no ha validado realmente ni la planta ni tampoco ha dado este uso de emergencia. Si nos puede aclarar ese punto primero y ahorita le hago las otras dos que tienen que ver. Con mucho gusto, Blanca, gracias por enunciar esta inquietud que nos ayuda seguramente a canalizar la inquietud que cualquier persona pudiera tener al respecto. Los países tienen sus agencias de regulación sanitaria. En nuestro caso se llama COFEPRIS, en Argentina es ANMAT, en Estados Unidos es la FDA, etcétera. Hay regiones del mundo, como la región europea, que además de las agencias de regulación sanitaria de cada país, tienen una paneuropea para la región de la Unión Europea y es esta muy prestigiada EMA, Agencia Europea de Medicamentos. Estas agencias tienen la capacidad técnica y la atribución legal de tomar decisiones respecto a los registros sanitarios permanentes y también, durante esta epidemia, la autorización de uso de emergencias. Punto y aparte es lo que hace la Organización Mundial de la Salud para incorporar vacunas al esquema de COVAX. Son dos cosas distintas. Pongamos el ejemplo de la vacuna AstraZeneca. El primer país en otorgarle la autorización de uso de emergencia fue el propio Reino Unido, donde está la Universidad de Oxford, que es la dueña de la propiedad intelectual de esta vacuna, junto con AstraZeneca. Y después otros lugares del mundo, por ejemplo, Estados Unidos fue el siguiente que le otorgó autorización de uso de emergencia por la FDA. Hubo después otros 2 o 3 países y enseguida siguió México. Bahrein era uno de los países, no recuerdo en este momento cuáles fueron los otros, pero en total cuando llegó México, México fue el 4.º o 5.º país en otorgar el uso de emergencias a la vacuna de AstraZeneca. Nosotros lo hicimos el 4 de enero de 2021. Una vez que tiene autorización de uso de emergencia, está facultada para ser importada y utilizada en el país. Punto y aparte es la decisión que toma la Organización Mundial de la Salud respecto a la incorporación de estas vacunas en el esquema de la plataforma COVAX. Y la Organización Mundial de la Salud ha establecido un comité específico para este propósito. Entonces son dos cosas separadas, una no determina la otra. En México desde el 4 de enero ya tenemos la autorización de uso de emergencia, por lo tanto el domingo sin problema alguno podemos recibir esta vacuna. De acuerdo a lo que ustedes han presentado en el Pulso de la Salud, Pfizer tiene una eficacia en los estudios clínicos por arriba del 95%. La vacuna rusa ya demostró 91%. Astra tengo entendido que está en un 63% y hay otras que creo que todavía están aún más abajo, Sinovac con 50%. Lo que le quiero preguntar específicamente, estas vacunas que han demostrado diferente eficacia clínica, porque ya en la población sería todavía diferente, ¿cómo van a elegir a la población para aplicársela? Si va a funcionar en 6 de cada 10, una vacuna como Astra, por ejemplo, no sé qué criterios van a tener para aplicárselas a estas personas cuando no va a tener toda la efectividad que puede tener una de Pfizer. Esa es mi pregunta segunda y la última ya. Muchas gracias, Blanca, también aprecio mucho esta pregunta. Vamos a explicar el tema de la eficacia y, como muy atinadamente dice, la efectividad. La eficacia es la demostración o la estimación de que se produce el efecto deseado, en este caso reducir el riesgo o probabilidad de infección o de enfermedad en una condición experimental, es decir, los ensayos clínicos fase 3. Efectividad es el uso real en una población determinada y puede haber variaciones, a veces la efectividad es menor que la eficacia, en algunas situaciones como las enfermedades infecciosas donde hay un efecto
poblacional, que justamente es la base teórica de la inmunidad de rebaño, puede incluso la efectividad ser mayor que la eficacia. Las distintas vacunas, se estima su eficacia a partir de los ensayos clínicos, no debe interpretarse como de esta manera 6 de cada 10, es decir, como el porcentaje de personas a quienes sí protege. No es esa la interpretación técnica de la eficacia. La eficacia es la reducción del riesgo de un desenlace, en este caso enfermedad COVID, con respecto a la situación de no vacuna. Entonces, es una reducción de porcentaje. Vamos a suponer que en ausencia de vacuna, en una sociedad hay determinado nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo, a su vez, se estima de manera muy gruesa por la incidencia, número de personas enfermas divididas por número de personas que están en posibilidad de enfermar. Y si a eso reducimos, por ejemplo, para la vacuna Sputnik, 92%, esa incidencia que quede reducida en 92% es el riesgo de infección en las personas vacunadas. Entonces, no hay que interpretarla como si el número de eficacia es el número de personas a quien sí le sirve comparado con los que no le sirve. Creo que bueno que lo preguntó. Ahora, efectivamente, las vacunas contra COVID que en este momento se están desarrollando, en la estimación que se hace en los ensayos clínicos con los datos preliminares, como ya señalaba la doctora Alpuche, los datos están cambiando, porque los ensayos clínicos no han terminado, ninguno, ni el de Pfizer, ni el de Astra, ni el de Moderna, ni el de Novavax, ni el de Sputnik, ninguno ha terminado. Todos tienen un diseño para seguimiento de cerca de 3 años, algunos incluso más largos. ¿Qué quiere decir el seguimiento? ¿Qué quiere decir? Que al inicio del estudio se pone a la persona que participa en el estudio, y en general participan decenas de miles de personas, se les puede poner o vacuna o un producto de comparación. En casi todos los casos es agua inyectable. Es claro que no se tiene la expectativa de que el agua inyectable va a reducir el riesgo de infección o enfermedad, pero se tiene la posibilidad de que la vacuna reduzca el riesgo de infección. A las personas que participan en el estudio se les administra una o la otra, pero no las dos. Y la naturaleza del diseño de estos estudios es tal que necesariamente ni la persona inyectada ni el investigador que participa en el estudio saben qué le tocó. Este es el famoso enmascaramiento o doble enmascaramiento. ¿Por qué se requiere que no se sepa qué le tocó? Porque la identificación de los síntomas propios de la enfermedad podría ser modificado si uno sabe lo que le tocó. Entonces, un síntoma leve, por ejemplo la tos o el dolor de cabeza, podría ser sobreestimado en una persona que le tocó placebo, que es la sustancia inerte, porque está preocupada de que pudiera infectarse. O podría ser subestimado en una persona que sabe que le tocó la vacuna, porque dice, pues ya estoy protegido, no puede ser que este dolor de cabeza sea COVID. Entonces, por eso el diseño se llama así, estudio comparativo de asignación aleatoria con doble enmascaramiento. El doble es ni la persona vacunada ni las personas investigadoras. Una vez que se inyectan, se les da seguimiento a libre evolución. Esto quiere decir, se les cita periódicamente, en algunos estudios es por teléfono, en otros es en presencia, la mayoría de las visitas de seguimiento, para identificar si llegaran a presentar COVID, que es el desenlace de interés. Y se va sumando, se va haciendo la identificación de cuántas personas en el grupo vacunado y cuántas personas en el grupo que recibió la inyección que no tiene efecto desarrollan COVID. Y por eso se requieren estos meses o incluso años de seguimiento. Si en el estudio se inyectan hoy y al mes siguiente se acabó el estudio, no existe la oportunidad de que en condiciones naturales, aquí quiero enfatizar, naturales, en condiciones naturales, las personas pudieran infectarse y desarrollar COVID.
¿Por qué enfatizo que son condiciones naturales? Porque por razones éticas obvias a nadie se le inyecta el virus SARS-CoV-2 o se le expone a la vía respiratoria. A nadie, absolutamente a nadie. Estas son condiciones naturales y se requiere suficiente tiempo de exposición natural al virus a través de la vida cotidiana, de la cercanía con otras personas, del uso del transporte público, etcétera, para que, desde luego, desafortunadamente para quien lo padece, pudieran presentar COVID. Y los números, cuántas personas en un grupo y en el otro, y qué porcentaje de las personas que están en un grupo y en el otro va desarrollando COVID, se comparan. Se hace una división, la incidencia en un grupo dividida por la incidencia en el otro grupo. Y esa es la medida de eficacia. Les pongo el caso de la vacuna AstraZeneca. Hace unos 10 días se analizaron los datos interinos, es decir, los datos provisionales, de lo que se lleva de tiempo de seguimiento del estudio para el sector específico de 65 años y más. Y se encontró que hasta el momento, para ese subgrupo, en los vacunados se había presentado un caso de COVID y en los no vacunados un caso de COVID. Y esto dio lugar a una estimación de la eficacia, estimación que es temporal, que es provisional, de baja eficacia. Y eso llevó a esta inquietud de diversos países europeos de decir, no la vamos a usar en personas mayores de 65 años. ¿Qué dijo la Organización Mundial de la Salud? Vamos a esperar, porque el estudio sigue y puede ser que se presenten más eventos en un grupo que en el otro. Y entonces tengamos una estimación diferente, acaso más alta o más baja de la eficacia. Termino diciendo, los datos que tenemos de eficacia para las distintas vacunas posiblemente van a cambiar en la medida en que vayan agrupándose más y más y más datos. Algunas vacunas hoy parecen tener baja eficacia, pero no hay que desarrollar un prejuicio contra ellas si conocemos que aún faltan datos por el seguimiento del estudio. Por ejemplo, la propia vacuna CanSino, por cierto, se le otorgó ya el registro de emergencia, la autorización de uso de emergencia, igual que a la vacuna Sinovac o Coronavac, que es la marca de la vacuna, ambas de origen chino. Y en ambos casos hay datos variables entre los distintos países donde se está conduciendo el estudio y la resultante es una eficacia relativamente baja comparada con otras vacunas que también han sido autorizadas. Pero no debemos pensar que ahí se va a quedar la historia. Conforme se acumulen más datos y ocurren más eventos COVID, es posible que esto cambie y pudiera tenerse una estimación más alta de eficacia. Ahora bien, la pregunta original es, ¿cómo se usarían entonces las vacunas? ¿Qué pasa si en un país hay vacunas de eficacias altas y vacunas de eficacias menos altas? Hay varios estudios que en este momento están en curso en el mundo que están tratando de identificar cuál sería el aprovechamiento óptimo de las vacunas. Por ejemplo, hay un estudio al que les seguimos la pista y vamos a presentar sus resultados preliminares en unos pocos días, en el que se está investigando el efecto o la eficacia de la vacuna si se pone en personas que ya les dio COVID. Y se ha encontrado en resultados preliminares, hasta ahorita han sido divulgados a la prensa, que en una persona que ya le dio COVID, una vacuna de baja eficacia podría tener un efecto más alto. ¿Por qué razón? Porque la infección natural previa, el evento COVID, actúa como si fuera la primera dosis. Cuando se pone por primera vez la vacuna, pero que para fines prácticos es como si fuera segunda dosis, se alcanza una eficacia comparable con las vacunas de alta eficacia. Y otro estudio que la semana pasada empezó en el Reino Unido. ¿Qué pasa si ponemos combinaciones de vacunas? Primera dosis con la vacuna Pfizer y segunda dosis con la vacuna Sputnik. Primera dosis con la vacuna Astra y segunda dosis con la vacuna CanSino. No hay ninguna razón en términos de patentes o propiedad intelectual o restricción semejante, ninguna, que impida que eso se pueda hacer.
Biológicamente sabemos que no hay ningún peligro, no se le va a causar daño a una persona porque se le pongan una dosis de una vacuna y otra dosis de otra vacuna, que actúan por mecanismos diferentes. Pero entonces queda la pregunta, si se puede hacer y si es seguro, ¿qué beneficios tendría hacer estas combinaciones en una situación donde México y todos los países estamos teniendo abastecimiento inconstante de las distintas vacunas? Por eso es importante ese estudio, porque en un momento dado se podría llegar a encontrar que la combinación de vacunas, conforme van llegando, pudiera tener el mismo efecto que si se esperara a tener segundas dosis específicamente de la misma vacuna con la que se puso la primera dosis. Las vacunas de Pfizer y las de AstraZeneca. Llega un primer embarque este domingo con 500,000. Más adelante, pero todavía durante el mes de febrero, en fecha por determinar, llegarán otras 300,000 que corresponden a la dotación febrero de este contrato especial que se hizo en la India. Pero es exactamente la misma vacuna de Astra como la que se fabrica en Argentina. Esta en particular, la que se exportará de India, se fabrica en Corea del Sur. La de Pfizer se supone que iba a haber una reposición de 760,000 o algo así, pero ahora es menos. ¿Por qué? Es correcto. A lo largo de las entregas de finales de febrero y las de marzo, sobre todo, va a haber una reposición de las que no tuvimos en la última semana de enero y las 2 primeras semanas de febrero. Muchas gracias, Blanca. Su pregunta ayudó mucho. Carlos Machorro, AM Noticias de Querétaro. Son las 19:54, a ver si nos da tiempo. No seguimos. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, nada más ratificar. Entonces, la de CanSino, estas vacunas chinas ya están aprobadas por COFEPRIS. El canciller lo dio a conocer en la mañana, pero todavía no había un comunicado oficial de parte de COFEPRIS. Ya, entonces hablamos que ya. Es correcto. Hoy se autorizó, hoy se otorgó, de hecho ayer por la noche se cerraron los documentos, pero hoy ya se entregaron la vacuna CoronaVac de la empresa china Sinovac, ya recibió autorización de uso de emergencia. Esa vacuna llegará envasada a México. Toda la producción es en China y llegará envasada a México. La vacuna CanSino llegará en granel. De hecho, el próximo, ya mañana tenemos el primer granel, llegará a México y se trasladará a una planta en Querétaro, su estado, donde se envasará. Y a ambas vacunas ya se les dio la autorización de uso de emergencia. Sí, gracias. Y una segunda, doctor, el canciller, la subsecretaria y usted han hablado, bueno, y ya vemos todas estas vacunas que ya están aprobadas. ¿Cómo va a ser la cuestión ahora que va a empezar la vacunación de este sector poblacional, los adultos mayores, que ya va a ser millones, no solo miles como ahorita el sector médico, literal? ¿Cómo va a ser la distribución para saber que no haya confusión de que en tal estado si se aplicó la CanSino, que en tal estado si se aplicó Astra? ¿Cómo va a ser esa cuestión para que también la población no se confunda de que, pues, cuál me toca y no haya confusión de que es que me dijeron que era Astra, es que me dijeron que era CanSino? ¿Cómo va a ser esa, llamémosle, repartición de vacunas ahora que vienen millones de personas a ser vacunadas? Muchas gracias, Juan Carlos. También esta es una inquietud importante que pudiera tener la población o incluso los gobernadores y la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto se define con criterios técnicos, que quede claro, no hay ningún criterio político aquí, no es que porque hay un estado lo gobierna cierto partido y al otro el otro, y eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo que tiene que ver es condiciones técnicas. Las condiciones técnicas se dividen mayormente en 2 aspectos. El primero es cuál es el perfil de eficacia de la vacuna, justo lo que comentaba Blanca Valadez, y el perfil no se refiere exclusivamente a la magnitud de la eficacia, 92%, 94%, 50%, 60%. Se refiere también a los datos complementarios que tenemos de los ensayos clínicos sobre en qué poblaciones pudiera tener diferencias de eficacia. Todavía no hay suficiente información de cada detalle del perfil de eficacia. Por ejemplo, ¿qué pasa en personas con comorbilidades? ¿Tienen una eficacia diferente cuando se les compara con personas sin comorbilidades?
Todavía no existe información completa al respecto. Las mujeres embarazadas o, en su momento, los menores de 16 años. Pero conforme vamos teniendo información científica, técnica, por parte de la comunidad global y también por parte de la Organización Mundial de la Salud, puede haber adaptaciones a la distribución de las vacunas, pero es con base en esos criterios. No aplica una regla genérica de decir a tal estado le toca Pfizer y a tal otro estado le toca Astra y al otro le toca CanSino. No, no es por estado, es por segmento poblacional, edad, comorbilidades, riesgo en general. Y el sector salud estamos trabajando en definir eso dentro del operativo Correcaminos. Ahora, ¿cómo vamos a manejar no solamente la distribución, sino el seguimiento de tanta vacuna en tanta persona que ocurrirá en México, toda la población, a través del operativo Correcaminos? Hoy tuve el privilegio de acompañar al secretario Alcocer, al maestro Zoe Robledo y al maestro Juan Ferrer como ponentes en la Academia Nacional de Medicina. Nos invitó otro de mis maestros, el doctor José Jala Becherem, quien es ahora el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Y expusimos precisamente el plan de vacunación en varios aspectos, y eso incluyó el aspecto logístico que presentó Juan Ferrer, y justo hablábamos y había una conversación muy interesante con preguntas muy estimulantes por parte de las personas asistentes sobre los retos, por qué es tan complejo un operativo como este. El doctor Enrique Ruelas, expresidente de la Academia, exsecretario del Consejo de Salubridad General, hacía una pregunta interesante que decía: ¿por qué esto es diferente a lo que normalmente hace el Programa Nacional de Vacunación, que incluye en el Programa de Vacunación Universal de México las semanas nacionales, en su momento de vacunación, posteriormente de salud, convertidas hoy en jornadas nacionales de salud pública? Y lo que le comentábamos al doctor Ruelas es precisamente eso. La magnitud es 10 veces mayor o 11 veces mayor de lo que alguna vez haya vacunado México. En 1989 y 90 hubo un brote de sarampión en adolescentes, principalmente en la región centro del país, Hidalgo y Estado de México. Se identificó que había un hoyo en la cobertura de vacunación y se hizo un esquema de recuperación de coberturas, que por grande que fue, no pasó de 10 millones de personas en un territorio localizado, en una situación en donde no era urgente hacer una recuperación de cobertura porque ya se había paliado o acabado el brote mismo. Aquí son condiciones muy distintas, tenemos una pandemia activa, esta es una epidemia de la proporción de una pandemia, se trata de toda la población mexicana, es una dispersión territorial general, los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestra república, y se requiere hacer en el tiempo más rápido posible para lograr el objetivo fundamental, que es reducir la mortalidad en el tiempo más corto posible. Entonces, por eso necesitamos un operativo como Correcaminos, que va más allá del sector salud. La conducción técnica es del sector salud, del secretario de Salud, pero el operativo requiere la colaboración de otras instituciones del Gobierno de México. Finalmente, respecto a la duda de cómo le vamos a dar seguimiento, por eso es importante la plataforma. La plataforma es un sistema que lo presentamos hace un par de martes con sus creadores, el ingeniero César Vélez Andrade, director general de Tecnología de Información de la Secretaría de Salud, y también Emiliano Calderón, de la Estrategia Digital Nacional, y otros colaboradores también muy brillantes, y lo que nos permitirá es un censo nominal de todas las personas vacunadas ligadas a su cédula única del registro poblacional. Este censo no existía en México y es análogo al que tienen los países escandinavos, que tienen desde hace varias décadas, incluso siglos, registros nominales de toda su población. Así lo vamos a hacer y vamos a estar informando en todo momento al respecto. Aquí terminamos, queda pendiente Juan Hernández, Liliana Noble y los demás colegas. Son las 20:01, muchas gracias. La epidemia sigue, va bajando, la vacunación avanza. Muchas gracias.